tú eres joven. Si hubiera sido Rosendo, da tiempo. Tú sabes que el caño no es el mismo. El cojo fresco. No, pero yo estaba hablando con nuestro invitado, el doctor Roberto Rosario Márquez, a quien, además de ser un gran invitado, yo insisto, a mí me gusta hablar con los políticos que fijen opinión, independientemente de que usted podrá estar de acuerdo o no con ella. Sí. Pero no rehuyen a opinar sobre los temas importantes del país y del mundo en general. Y hablando de los temas relacionados al país y al mundo, le toca una vez más a la República Dominicana, como un país pequeño, preguntarse muchas veces, ¿qué hacemos nosotros en medio de una crisis como tal, en medio de una situación como la que ha ocurrido en el mundo? Mucha gente se preguntaba cuánto podían subir los precios del petróleo, cuánto podía afectar a la economía de la República Dominicana. Yo pienso que estas cosas cuando pasan ofrecen lecciones y que estas lecciones no siempre tienen que llegar a ser las más duras, las más cruentas para arrojarnos a nosotros, señores, algún tipo de lección. Lo primero es que nuestro país ha logrado ya en el pasado una mejor resiliencia que muchas otras naciones en contextos de crisis internacional. Yo recuerdo cuando el presidente Fernández dijo en la crisis del año 2008, la crisis de la deuda subprime, mencionó una frase que a mucha gente no le gustó. Cuando el presidente Fernández dijo que la economía dominicana estaba blindada, mucha gente tomó eso como una especie de arrogancia. Y ciertamente creo que el presidente Fernández hablaba desde la convicción de que los fenómenos que permitían la inversión directa o indirecta en la República Dominicana no estaban tan correlacionados al proceso de crisis. Y si bien hubo afectación, claro que la hubo en un apartado mínimo. Fuimos mucho menos vulnerables que otras naciones por distintas razones. Eso no quiere decir que vivimos en una urna de cristal, ni que estamos en una especie de caja donde no nos llega ninguna radiación de los demás problemas. Todo lo contrario. Alguna de las peores crisis que nosotros recordamos, y yo recuerdo muy bien la crisis de 89-91, compañeros, que fue una crisis primero económica y luego política, que también tuvo su parte institucional y que conllevó a que los resultados electorales de ese año, en unas elecciones que yo siempre voy a insistir, las ganó el PLD, independientemente de que mantuviera el poder el Partido Reformista, estaban claramente influidas por el proceso de la Guerra del Golfo, el proceso de el impacto de la crisis económica del 89, que tuvo su propio Jueves Negro y la caída de la Bolsa de Valores, y que, señores, nos llevó a escenas, que yo las recuerdo en mi tierna infancia, de filas las bombas de gasolina, como yo jamás he vuelto a ver, de una situación donde el dólar pasó de 3, 4 pesos a 12. Y lo recuerdo porque me tocó cambiar mis primeros dólares en esos años que recibía de alguna de mis tías que venían del exterior. Y vimos la ola migratoria, la última de las grandes olas migratorias. No es que no las hemos tenido, pero posiblemente fue la última de las grandes que tuvo el país de salida de dominicanos hacia el exterior justo en ese tiempo. Y eso nos demuestra ciertamente que estamos en un campo de vulnerabilidad como toda economía del mundo, pero que puede, si hacemos un diseño económico lo suficientemente práctico, convertirnos en una nación que pueda resistir de mejor manera estas cosas. ¿Y cómo lo pudiéramos hacer? Bueno, nosotros hemos insistido muchas veces acá en no hacer de las remesas, que son un importante aporte de los dominicanos que residen en el exterior, un trofeo económico. No puede presentarse al mundo como un trofeo económico. Son un trofeo personal, individual, donde cada familia que tiene a alguien que trabaja, que triunfa, que progresa en los Estados Unidos, en Europa o en cualquier parte del mundo, pues decide por ese compromiso personal. No es una política pública. Decide pues mantener esa relación con quienes deja atrás. La remesa, por sus características, tiende en el tiempo a irse diluyendo si no se renuevan los procesos de salida, que uno no los quisiera, jamás los aplaudiría. Uno no quisiera que la gran casa de los dominicanos, que es el país, expulsara a más dominicanos de los que ya expulsó. Ahora bien, estando un grupo de cerca de 2 millones de personas de nacimiento o de origen dominicano, esa cifra, si se mantiene en los próximos años similar, si no hay una ola migratoria más elevada, ¿qué va a pasar? Simple, los que hoy le mandan a sus hijos van a tener, si acaso, nietos. Los que hoy mandan a sus hermanos, como mucho, van a tener sobrinos. Y se va convirtiendo generación tras generación en cada vez nexos un poco más lejanos, un poco más difíciles de mantener. Y como ya pasó con Puerto Rico, que llegó a su clímax de remesas en la década de los años 60, por una razón natural, pues tiende a producirse una reducción. En Puerto Rico volvieron a aumentar porque hubo un aumento de una ola migratoria, sobre todo por la crisis 2015-2016, y eso procuró que las remesas volvieran a aumentar hacia un territorio que se considera territorio norteamericano. Pero en el caso nuestro, es importante dejar de ver esto como un trofeo macroeconómico. Es una situación particular que va a permanecer en el tiempo, pero que pudiera diluirse siempre y cuando no generemos nuevas olas migratorias. Luego está el tema
de que nuestro país no ha logrado todavía, y es una tarea pendiente, elevar la incidencia de su capacidad exportadora a niveles que sí tienen otros países. En un Producto Interno Bruto cercano a los 100 mil millones de dólares, que ya supera los 100 mil millones de dólares hace rato, la República Dominicana no ha logrado muchas veces ni siquiera que el 10%, la cifra equivalente al 10% de ese Producto Interno Bruto, sea el total de sus exportaciones directas hacia otros países y principalmente su principal mercado consumidor, que son los Estados Unidos. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que aumentar, eso tiene que mejorar. Y para hacerlo solamente hay tres caminos. En la economía de suelo, en la economía primaria, en la economía extractiva, tendría que mejorarse la eficiencia. En el caso de la agricultura, la producción por hectárea. En el caso de la minería, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que permiten la permisología de una actividad extractiva del suelo responsable, que no tenga el velo de la política populista, de las presiones extorsionistas y de las situaciones que se han dado con los modelos que ya se han aplicado en el país. Y tercero, en el caso obviamente de otras áreas, la silvicultura, la pesca, pues tendría que irse también a un modelo más extensivo, muchísimo más eficiente y donde haya una inversión también de capital mayor. En el caso de la economía secundaria, que es donde realmente está la gran oportunidad, que es la economía que agrega valor, que toma la materia prima, la lleva a una maquinaria, la lleva a un proceso y dentro de ese proceso pues genera un producto derivado. Esos derivados tienen diferentes niveles sobre la base de todo lo que se le agrega y tiende a ser el elemento que realmente multiplica la riqueza. Ahí tenemos un gran trabajo por hacer. La República Dominicana tiene ya una amplia experiencia en el tema de zona franca. Esto debe aumentar, puede aumentar, ha estado aumentando, pero su velocidad yo creo que todavía no ha sido la suficiente. Seguimos teniendo muchos parques de zona franca que se fabricaron y que hoy son centros de almacenamiento. Seguimos teniendo otros que fueron planificados y proyectados pero nunca terminados de construir. Y seguimos teniendo áreas del país con extraordinarias ubicaciones geográficas y condiciones inmejorables para sumarse a la capacidad exportadora y que sin embargo por diferentes situaciones que no vienen al caso no han sido aprovechadas. Necesitamos que la logística, y la logística es algo tan sencillo como vías de tránsito, transporte, que se tome la decisión una vez por todas de la inversión en el tren de carga, primero de carga, incluso mucho primero que pensar en el tren de pasajeros. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener un eje que vaya obviamente a nuestros puertos de mayor capacidad e idoneidad, como es el caso de Manzanillo, Montecristi, como es el caso de cruzar por un centro de producción agraria como es Santiago, con todo lo que acumula como capital de ese valle productivo, siguiendo hacia la capital con salientes, ¿por qué no?, hacia el puerto de Jaina o hacia el megapuerto de Caucedo, con la posibilidad de tener esa interconexión que sería primaria, pudieran luego desarrollarse obras secundarias y abaratar, señores, a precios mínimos y altamente competitivos los costos de los productos que generemos. Se necesita comprender que si nos convertimos en una nación que tenga más acuerdos económicos, también vamos a tener más socios, vamos a depender menos de un solo bloque. Hemos citado el caso chileno, 33 acuerdos de libre comercio, más otros acuerdos comerciales importantes. No hay dependencia de un solo bloque, no hay dependencia de un solo continente. Durante un tiempo incluso se dio un equilibrio casi perfecto entre más de un 30% es exportado de la economía de ese país hacia Europa, de más de un 30% hacia Estados Unidos y de más de un 30% hacia Asia, especialmente hacia China y Japón. Eso, si bien no necesariamente tenemos que calcarlo, pudiéramos imitarlo, aprender, extrapolar, tomar estas experiencias. Yo creo que hay gente en el gobierno actual que lo comprende. El ministro de Economía, de Comercio, es posiblemente uno de los que más entiende este punto. Hay que ver en este peligro que hemos corrido en estos días del conflicto de Israel y de Irán y de la posibilidad, que qué bueno que no se dio o no se dé, ojalá que no se dé, del cierre del estrecho de Hormuz y de un incremento de los precios del petróleo, una amenaza que nosotros deberíamos estar reaccionando como si se hubiera dado y comenzar a generar los planes de contingencia y de cambio del modelo económico, de una menor dependencia de un mismo sistema, de un mismo cliente, de una misma economía, de los mismos tipos de productos. Y comenzar a entrar en la economía del conocimiento, que es la que transforma la materia prima, que es la que transforma lo que el suelo produce, que es la que eleva los conocimientos de los recursos humanos que usted tiene a su disposición y que es la que termina elevando esa capacidad de no depender solamente de un solo camino hacia la riqueza y hacia la prosperidad, sino diversificarlos y tener alternativas para cuando lleguen, porque otro día habrá otros peligros en el futuro, otros cierres, otros estrechos de Hormuz, otros conflictos, otros bombardeos,
y otras crisis por venir. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a continuar, ahora sí, como debió ser, el comentario de nuestra compañera Susana Gotró al retorno. Llévatelo, Francis.